Buenas tardes, hermanos. Un gusto saludarles nuevamente. Good morning, my brethren. It's good to greet you again. Realmente estoy muy emocionado de poder traerles este estudio bíblico de hoy I'm very excited to be able to bring you today's Bible study y que Dios nos brinda la oportunidad nuevamente de poder conocer más de su palabra y de las enseñanzas que tiene para nosotros. and that God gives us again the opportunity to learn more of His Word. Espero que el estudio de hoy sea de agrado para todos ustedes I hope that all of you like today's Bible study y que tengamos la oportunidad también de aplicar la enseñanza que Dios nos tiene. and that we could also be able to apply the teaching that God has for us. Vamos a orar para empezar nuestro estudio. We're going to pray to start with our Bible study. Padre, te damos las gracias en este día Father, we give you thanks on this day por darnos la oportunidad de estar reunidos nuevamente, Señor. for giving us the opportunity to be together again, Lord. Te pedimos que nos des la sabiduría, Señor, para entender tu mensaje en esta mañana, Señor. We ask you that you could give us wisdom so that we could be able to understand your message this morning, Lord, Y así poder aplicar todas tus enseñanzas y el amor que Jesucristo nos da. so that we can apply all of your teachings and the love that Jesus Christ give to us. Te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. We ask all of this in the name of your beloved Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Bueno, entonces, para comenzar, la semana pasada estuvimos hablando un poco del tema alentar. So last week we were talking about the topic of encouragement, Y pudimos conocer un poco acerca de cómo alentar a otros fortalece nuestras relaciones. and we learned about how encouraging another person strengthened our relationship. Hoy estaremos hablando un poco de el perdón Today we will be talking about forgiveness y cómo el perdón ayuda a restaurar las relaciones que tenemos. and how forgiveness helps us to restore our personal relationships. Normalmente en cualquier tipo de relación es difícil. Normally, any kind of relationship is difficult. Incluso entre los mejores amigos y familiares pueden existir problemas y conflictos. Even between best friends and families, there may be problems and conflicts. Muchas veces nos hemos equivocado en nuestro trato hacia los demás, Many times we have been wrong in our treatment toward others, hasta el punto de herir a otra persona emocionalmente. to the point of emotionally hurting another person. ¿Cuál es el costo que esto tiene? What is the cost that this has? Bueno, normalmente pagamos un costo muy alto para poder restaurar una relación. Many times we pay a high cost for us to be able to restore a relationship. Imagínense ustedes teniendo un auto averiado, me imagino que a muchos les ha pasado. Imagine you have a broken car. I bet that it has happened to many of you. Y no podemos imaginar el costo que ese daño puede generar a nuestro bolsillo. And we can imagine the cost that this broken car can do to our pockets. Pues es lo mismo que cuando quebramos una relación y pecamos, It's the same thing when we break a relationship and we sin. el costo más alto que debemos pagar es el perdón. The highest cost that we have to pay is forgiveness, Porque el perdón no se recibe fácilmente. because forgiveness is not received easily. Muchas veces nosotros mismos somos heridos por aquellas personas que deberían protegernos. Many times we are hurt by people who were supposed to protect us. Incluso somos heridos por personas en la cual confiábamos. Or we are hurt by people who we used to trust. El resultado de esto es que suelen aparecer sentimientos emocionales muy definidos. The result of this is that emotional feelings often appear. Emociones como la rabia, la decepción, la Emotions tristeza like rage, disappointment, sadness, y muchas otras emociones. and many other emotions.
Esto hace que dudemos de nuestra capacidad de perdonar a otros This result that we doubt or hesitate next time to forgive another person, y la frecuencia en la cual debamos hacerlo, and how often we're supposed to forgive, más aún cuando debemos perdonar repetidas veces porque el pecado sigue pasando. even more when we have to continue and continue to forgive because we still sin. Pero Jesucristo nos enseña que el perdón es posible But Jesus Christ teaches that forgiveness is possible y en proporciones inimaginables. and in unimaginable proportions. Por eso en esta mañana los invito a que vayamos a nuestras Biblias That's why this morning I invite you to go to your Bible y vamos a Mateo 18, and let's go to Matthew chapter 18, 21-22. verses 21 and 22. Entonces sigan conmigo para ver lo que Dios nos dice en su palabra. So follow with me to see what God has to tell us in His Word. Entonces dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Matthew chapter 18, verses 21 and 22. Entonces, los discípulos en este capítulo de la Biblia So the disciples in this verse of the Bible, tenían muchas preguntas. they had many questions. Al principio del capítulo 18, At the beginning of chapter 18, Jesús utiliza un niño para ilustrar nuestra transformación y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Jesus used a kid to illustrate our transformation that we have by God. Luego, unos versículos más tarde, del 15 al 20, And then from verses 15 through 20, Jesucristo les enseñó a los discípulos 4 pasos importantes para resolver los conflictos entre creyentes. Jesus taught to the disciples 4 important steps to restore or to forgive. Bueno, cabe resaltar que normalmente el perdón viene a raíz de un conflicto, de un problema o de algo malo que hemos hecho. It's good to mention that normally, ¿puede repetir, por favor? Que es importante recalcar que normalmente el perdón viene a raíz de un conflicto. It's important to mention that normally forgiveness comes by a conflict. Entonces Jesús utiliza entre el versículo 15 al 20 del capítulo 18 So Jesus uses verse 15 to 20 in chapter 18 para mostrarle a los discípulos cómo resolver un conflicto. to show the disciples how to solve a conflict. El primer paso que Jesús les menciona es que hay que intentar resolver el conflicto cara a cara. So the first step is that you have to face the conflict face to face. Y es interesante reconocer en este punto And it's interesting to acknowledge at this point que incluso cuando la ciencia y la psicología no existía en estos tiempos, that even when science or psychology didn't actually exist by this time, ya Jesús nos enseñaba que lo mejor para aliviar un conflicto es que primero hay que hablar con la persona. Jesus taught us that the best thing to do when there's a conflict, first of all, is to talk with the person. La segunda parte, Jesús nos enseña que hay que intentar resolver el conflicto con 2 o más personas. And then the second part is that we have to try to solve the conflict with 2 or more people. Esto, claro, si la persona inicialmente, cuando se habla con ella, decide no escucharte, This, of course, is when you talk to the person, first of all, but the person didn't want to listen. repent himself or to listen. Al mismo tiempo, si llamamos a 2 o más personas como testigos So if we call 2 or more people as witnesses y la persona no se arrepiente, and the person doesn't repent, entonces Jesús les dice que deben involucrar a la iglesia. then Jesus told them that they should involve the church.
Por cuarta vez entonces Jesús les dice que si la persona aún no se arrepiente, And then Jesus told them, if for the fourth time, if the person doesn't repent, entonces debe considerar a la persona un ofensor, un gentil y publicano. they should see the person or call as a publican or a tax collector. Entonces la semana pasada estuvimos viendo que en las escrituras hablaba de los gentiles, cómo la palabra llegó a ellos. Last time we saw how they reached the Gentiles with God's word. Y como todos saben, los gentiles eran los no judíos que vivían en ese tiempo. As you know, the Gentiles were the non-Jewish that lived for that time. Entonces Dios los utiliza para mostrarles el mensaje de cómo debemos perdonar también. So God used them to show us the message that how we should forgive. Entonces, en el versículo 21, so in verse 21, Pedro tiene preguntas y va a Jesús. Peter had more questions and he went to Jesus. Y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. So Peter asked Jesus, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Ahora, veamos bien aquí en este versículo. So let's observe very good in this verse. Que Pedro llama a Jesús, Señor. That Peter called Jesus Lord. Con esta afirmación, Pedro está reconociendo que Jesús tiene la autoridad para enseñar sobre este asunto. By this, Peter is acknowledging that Jesus has the power to teach about this matter. Luego, si vemos un poco más a fondo en esta expresión, if we go deeper in this expression, cuando Pedro le dice a Jesús que si él debería perdonar 7 veces a la persona que le haga daño, when Peter asks Jesus if we should forgive 7 times the person who hurt him, se debió haber sentido muy generoso al preguntarle a Jesús. He should have felt very generous by asking this to Jesus. Para él sería suficiente perdonar 7 veces y no seguir haciéndolo con esa misma persona. For him, it will have been very easy to forgive a person 7 times and after that stop forgiving that person. Entonces los líderes religiosos de la época, so the religious leaders of that time, decían que una persona debía perdonar solo hasta 3 veces. They said that a person should forgive a person up to 3 times. Luego de la tercera vez, el afectado no estaba en la obligación de seguir perdonando. After the 3rd time, the affected person wasn't actually obligated to forgive. Ahora me imagino a Pedro en ese momento sintiéndose lo realmente generoso para recibir halagos de Jesús. So I imagine Peter feeling like very generous enough to receive compliments from our Lord Jesus. Ya que no le dijo que si tenía que perdonarlo 3, 4, 5 o 6, pero 7 veces. Because he didn't ask if it would be 3, 4, 5, or 6 times if he would have to forgive, but he said 7 times. Pero en el versículo 22 vemos que Pedro no esperaba tal respuesta de Jesús. But we see that in verse 22, Peter wasn't expecting such an answer from the Lord. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesus said, I said not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. En este punto del pasaje bíblico, in this point of the Bible verse, Jesús materializa el perdón de una manera radical. Jesus materialized forgiveness in a radical way. Los eruditos dicen que Cristo pudo haberse referido tanto al número 77. The scholars say that Jesus could have been mentioning or to the numbers 7 times. O incluso la multiplicación de 70 por 7. Or the multiplication from 70 times 7. O asimismo también al 70 a la séptima potencia.
or 70 to the seventh time. Pero independientemente de la interpretación, But with the interpretation, Jesús nos invita a perdonar siempre. Jesus invites us to forgive always. Asimismo lo entendieron los discípulos, como lo dice Lucas 17, del 4 al 5. The disciples understood it the same way, like it's mentioned in Luke chapter 17, verses 4 to 5. Y ahora, hoy en día podemos hacer una matemática simple. And now we can do a very easy math. Y si multiplicas 70 por 7, te da el número 490. If you multiply 70 by 7, it gives us 490. Ahora pensemos un poco si tuviéramos una aplicación en nuestro celular Now let's think if we would have an app on our cell phones que registra el número de pecados que cometemos ante Dios. that it will record the numbers of sins that you have committed before God. Cada vez que cometes un pecado, Every time that you commit a sin, la aplicación lo registra. the application records it. Si revisaras el número en este momento, If you would check the number right now, ¿qué tan grande sería el número? how big will the number be? Probablemente sería más grande que 490. Probably more than 400 or 490. Entonces creo que más de 490 veces Dios nos ha perdonado. So I believe that God has forgiven us more than 490 times. Y el primer punto de nuestra enseñanza en esta mañana The first point in our teaching of this morning es que debemos perdonar a nuestros hermanos. is that we should forgive our brethren. Pedro entendió que Jesucristo enseñaba el perdón. Peter understood that Jesus was teaching about forgiveness. Al materializar el monto de veces que debemos perdonar, To materialize the amount of times that we should forgive, Jesús le mostró a Pedro qué tanto debemos hacerlo y cuán frecuentemente. Jesus showed Peter how often we should do it. También no solo Jesús nos muestra que debemos perdonar a nuestros hermanos en la fe, Jesus not only shows us that we should forgive our brethren in faith, sino a todos los demás. but everyone else. Siempre que confesamos a nuestros pecados, Dios nos perdona. Every time that we confess our sins, God forgives us. Otra enseñanza es que debemos perdonar continuamente. Another teaching is that we should forgive continuously. El perdón no tiene límites. Forgiveness doesn't have any limit. Jesús nos enseña que nosotros podemos poner un límite a la manera que perdonamos, Jesus shows us that we can put a limit on the time on how many times we forgive, pero nos muestra que su amor y su perdón es infinito. but he shows us that his love and his forgiveness has no limit. Esto fue lo que hizo Pedro cuando dijo que podía perdonar 7 veces. This was what Peter did when he said that he could forgive 7 times. Pero él le demostró que era un número muchísimo más grande que ese al mencionar que era 70 veces 7. But he showed him that it was a big number, more than 7, when he told him that it should be 70 times 7. Al perdonar continuamente, también debemos regocijarnos en el perdón. By forgiving continuously, we should also rejoice in forgiveness. Es muy fácil decir que vamos a perdonar a un hermano, It's very easy to say that we're going to forgive a brethren, pero por otro lado, mantener la rabia y el resentimiento en nuestro corazón. but on the other side, continue with this rage and this grudge in our hearts. Y solo podemos demostrar que hemos perdonado genuinamente And we can only show that we have genuinely forgiven si nos regocijamos cuando entendemos que hemos perdonado al otro. when we rejoice, when we understand that we have forgiven another person. También debemos entender que Dios es misericordioso al perdonar nuestros pecados. We should also understand that God is merciful by forgiving our sins. Y asimismo debemos perdonar a los demás. And likewise, we must forgive others. En los siguientes versículos
In the following verses, vamos a seguir en Mateo 18 del 23 al 27. we'll continue in Matthew chapter 18, verses 23 to 27. Y estos versículos establecen la base de por qué continuamente debemos perdonar. And these verses establish the foundation in why we should continue forgiving. Y es básicamente porque Dios lo ha hecho. And it's basically because God has done it. Así que los invito a que abran sus Biblias, So I Mateo can 18 del 23 al 27. So I invite you to open your Bible again in Matthew chapter 18, verses 23 to 27. El cual dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Matthew chapter 18, verses 23 to 27. En esta parte de Mateo 18, In this part of Matthew 18, Jesús está utilizando una parábola para enseñar. Jesus is using a parable to teach. Él le está mostrando a los discípulos por medio de esta parábola He is showing the disciples through this parable cómo perdonar a nuestros hermanos. how to forgive our brethren. Todos sabemos que Jesús utilizaba muchas parábolas para enseñar de una manera directa, We all know that Jesus used a lot of parables to teach in a certain way. y también podemos pensar que lo utilizaba para hacer que las personas se sintieran identificadas con lo que pasaba o lo que él contaba. And we could also use it to think that he used to teach that way so that people could identify themselves. Jesucristo ilustra la importancia del perdón con una historia Jesus Christ illustrates the importance of forgiveness with a story que muestra cuál es la base del perdón. that shows us what is the foundation of forgiveness. Y esta es Dios mismo y su carácter. It's God himself and his character. En el versículo 23, In verse 23, la historia comienza con un rey que llama a sus siervos a hacer cuentas. the story begins with a king that calls his servants to take account. Y en el versículo 24 And in verse 24, nos dice que comenzando a hacer cuentas, when he had begun to recon, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. one was brought unto him which owed him 10,000 talents. Ahora bien, el Sure. talento era la unidad de dinero más alta que existía en los tiempos de Jesús. So a talent was the highest unit of money that existed in the times of Jesus Christ. En una conversión actual, In a current conversion, este monto en dólares americanos this amount in US dollars arroja una deuda aproximada de $500 millones. gives a debt approximately of $500 million. Parece una cantidad sumamente alta. It's a huge amount of money. Entonces, al no poder pagar la deuda, So unable to pay the debt, el rey decide castigar al siervo enviándolo a la esclavitud con su familia. the king decides to punish the servant by sending him to slavery with his family. Así lo verifica en el versículo 25. You can verify it in verse 25. Imagino lo que pensó el siervo en ese momento al darse cuenta que era una cuenta impagable. I can imagine what the servant was thinking when he realized that it was an unpayable debt. Precisamente por eso en el versículo 26 That's why that in verse 26, pide misericordia y paciencia he was asking for
mercy and for patience. Ahora, pensemos nosotros mismos hoy en día, Let's think ourselves like nowadays, ¿cómo reaccionaríamos nosotros how we would react us si tendríamos que pagar 500 millones de dólares? if we would have to pay $500 million. Si pensamos un poco, creo que nos preocupamos por mucho menos que eso. I think we already start to panic or to worry by a less amount. Entonces, cuando el siervo mira todo lo que está pasando, So when the servant realized what is going on, no tiene más remedio que tomar una actitud de completa humildad he has no other choice but to take an attitude of complete humility, Ujú. Y se postra delante de su rey and he prostrates himself before the king, suplicando paciencia. pleading for patience. Ahora, la palabra clave aquí es que él se postra. The key word here is that he prostrates himself. No podemos imaginar a este siervo We can imagine the servant bañado en desesperación, tirado en el piso, pidiendo misericordia y pidiendo paciencia. full of desperation, asking and pleading for mercy and for patience. Luego en el versículo 27 Then in verse 27, nos muestra que a raíz de todo esto, el rey fue movido a misericordia. we see that because of all of this king was moved to compassion, Y a la vez decide perdonar la deuda. and he decided to forgive the debt. Una palabra de impacto en este versículo es la palabra misericordia. A key word in this verse is the word mercy. La palabra misericordia tiene que ver con compasión. It has to do with compassion. El rey se compadeció de este hombre. The king took pity on this man. Fue tal su compasión que decidió dejar al hombre con una deuda saldada. It was such a compassion that this king decided to pay every debt or to forgive every debt. Y el primer punto que nos arroja esta escritura And the first point this scripture shows us es que todos tenemos una deuda hacia Dios imposible de pagar. and is that we all have an impossible debt to pay to God. La ilustración en estos versículos, el rey representa a Dios. In these verses, the illustration is that this king represents God. Él nos ha dado la vida y todo lo que tenemos. He has given us life and everything that we have, Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo. or families or friends or jobs. El segundo punto es que la misericordia es la base del perdón. The second point is that mercy is the foundation of forgiveness. En Jesucristo, Dios ha mostrado su gran misericordia al perdonarnos. In Jesus Christ, God has shown us his great mercy by forgiving us. Jesús vino por el perdón de nuestros pecados. Jesus came for the forgiveness of our sins, Y Dios nunca ha tenido la obligación de perdonar nuestros pecados. and God has never had the obligation to forgive our sins. Mas por misericordia, Él nos But- perdona. He has forgiven us by mercy. Si tú has creído en Jesucristo, If you have believed in Jesus Christ, nuestra deuda con Dios ha sido saldada. our debt to God has been paid. No debemos por nuestros pecados. We don't owe because of our sins. Y si lo comparamos con el monto material que se habla en la Escritura, And if we compare it with the amount that is shown in the scripture, imagínense que debamos 500 millones de dólares y Dios a través de Jesucristo nos dice, no me debes nada. imagine that we would be owing a person $500 million, and then God tells us that we don't have to worry about this thing, that it has been paid. Creo que ese es un momento de regocijo y de alegría. That is a moment of rejoice and gladness.
El tercer punto es que Dios nos perdona por pura gracia. The third point is that God forgives us by pure grace. Y como lo dije anteriormente, Like I mentioned before, esta historia ilustra el perdón inmerecido que Dios nos otorga. the story illustrates the undeserved forgiveness that God grants us. Dios nos ha perdonado, Él lo hace por pura gracia, no por obligación. God has forgiven us, and he has forgiven us by grace, not because he is supposed to forgive us. Esto es algo que no podemos pagar tampoco con obras. And this is something that we can't also pay by works. Ninguna obra puede saldar tu cuenta con Dios. No work can settle your account with God, Pero solo por nuestra fe en Jesucristo, but only by our faith in Jesus Christ. Dios ha perdonado nuestros pecados. God has forgiven our sins. Todos nosotros como creyentes, All of us as believers, si entendemos el gran perdón que hemos recibido en Dios if we understand the great forgiveness that we have received in God a través de Jesucristo, through Jesus, entonces podremos también otorgar ese perdón misericordioso a los demás. then we will be able also to grant that merciful forgiveness. We can show it to others. Así que el mensaje es muy claro. So the message is very clear. Debemos perdonar así como Dios nos perdona. We have to forgive just like God forgives us. Ahora los invito a que continuemos I invite you la to lectura de continue Mateo 18, the lecture in Matthew chapter 18, versículos 28, verses 28, 32 y 33. 32, and 33. El versículo 28 dice: Verse 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Versículo 32. Entonces, No. llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Verses 28, 32, and 33. En estos versículos, Jesús termina la parábola del rey y el siervo. In these verses, Jesus ends the parable of the king and the servant. Y los versículos nos enseñan que el siervo, el cual fue saldada su deuda, And the verses teach us that the servant whom his debt had been paid, una vez su deuda es saldada, sale y busca a otro consiervo. now he goes out and looks for a fellow servant. Ahora, si tomamos la palabra consiervo, If we take the word fellow servant, esta se refiere a alguien que estaba al mismo nivel de este siervo. it means someone who was at the same level that the server. Quiere decir que este era otro siervo trabajador del rey, igual que él. So he was just another worker of the king, another servant just like him. Era una persona que seguramente era terrateniente, manejaba tierras, trabajadores. And he was like a boss. He had servants, he had countries. Luego en el mismo versículo 28 Then verse 28 again, nos muestra que este consiervo le debía 100 denarios. we see that this fellow servant owed him 100 pence. Ahora, si llevamos a eso en comparación con el talento, So if we compare it with the talent, un talento en ese entonces equivalía a 6,000 denarios. one talent back then equals to 6,000 pence. Entonces, en una moneda actual, So in an actual currency, 100 denarios
podría equivaler aproximadamente a unos $8,000. 100 pence would be equivalent to approximately 8,000 American dollars. Y si tomamos esto y lo comparamos con la deuda que tenía el siervo, So if we take it and compare it to the debt that the other servant had, está demasiado lejos de los 500 millones que le fueron perdonados. it's way far away from the $500 million that were forgiven. Entonces este siervo, una vez su deuda fue saldada, So the servant, when his debt was paid, en vez de regocijarse y aplicar el perdón hacia los demás, instead of rejoicing and to apply forgiveness toward others, hace todo lo contrario y lo que hace es que asola a los consiervos. he does the opposite. Luego en el versículo 29 y 30 Then in verses 29 and 30, nos muestra que el siervo exige al consiervo el pago de su deuda. we see that the fellow servant, he requires to the servant that he has to pay his debt. Claro, al no recibir el pago por este consiervo, When he didn't receive the payment by this fellow servant, él decide entonces enviarlo a la cárcel, he decided to send him to jail, incluso cuando este consiervo hizo lo mismo que él había hecho. even when this fellow servant did the same thing that he did. Pidió misericordia y paciencia con su deuda. He pleaded for patience and mercy for his debt. Luego en el versículo 32 Then in verse 32, nos muestra que el rey se entera de lo que había sucedido it shows us that the king found out about what had happened, y manda a llamar nuevamente a este siervo. and he called the servant. El rey lo llama por lo que es. The king called him by what he is, Y las escrituras nos muestran que el rey lo llama un siervo malvado. and the scripture shows us that he called him a wicked servant. Realmente ese era un siervo con un corazón duro y tenebroso. He really was a servant with a hard heart, Y no tenía ni poco de misericordia en su corazón. and he didn't have mercy in his heart. Como lo dije anteriormente, Like I said previously, lo que hubiéramos esperado es que este siervo hubiera salido con un corazón rebosado de alegría. what we could have expected is that the servant would have come out with a heart that was flowing with joy, Listo para perdonar toda deuda que tuvieran con él. ready to forgive any debt that anyone had with him. Pero escogió otro camino. But he chose another path. No lo quiso hacer. He didn't want to do it. Si aplicamos este pedazo de la escritura hoy en día, So if we apply this a portion of the scripture nowadays, creo que muchos podemos haber experimentado esto con alguna persona en algún momento. I think many of us we could have experienced this with another person in a moment in our lives. Podemos haber experimentado en algún momento que fuimos muy fuertes al perdonar a nuestro hermano, Maybe, for example, you were too strong when forgiving a brethren, pero al momento de recibir misericordia y perdón de ese hermano, no recibimos el mismo afecto. but when we received mercy and forgiveness by this brethren, it wasn't the same. Realmente cuando seguimos en la escritura, So when we continue in the scriptures, la enseñanza espiritual la encontramos en el versículo 35. the spiritual teaching is found in verse 35. En este versículo, Cristo nos está diciendo que aquella persona que no perdona, Christ is telling us that this person that doesn't forgive, aquella persona que no perdona a sus hermanos de corazón, está mostrando que no ha entendido el amor de Dios. this person that doesn't forgive with all his heart hasn't experienced the forgiveness of God. Y algo sumamente más importante, que sobre todo su corazón no ha sido transformado. And that his heart hasn't been transformed.
La semana pasada estuvimos hablando de alentar a otros Last week we were talking about encouraging others, y vimos muchas veces cómo Dios transforma a las personas. and we saw many times how God transformed a person. Es precisamente lo que nos muestra con el perdón. This is the same thing that he shows us with forgiveness. Una vez somos transformados por Jesucristo, Once that we have been transformed by Jesus Christ, nuestro corazón se regocija al perdonar a otros. our heart rejoices when we forgive another person. La primera enseñanza de estos versículos es que Dios nos ha perdonado toda nuestra deuda. So the first teaching of these verses is that God has forgiven us all of our debts. Hermanos, nuestra deuda quedó saldada porque Cristo la pagó en la cruz. My brethren, our debt was paid because Jesus paid it on the cross. Él vino por la redención de nuestros pecados y todas estas fueron saldadas. He came for the redemption of our sins, and all of our sins were paid. Realmente cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, When we truly repent and when we believe in Jesus Christ, cuando lo recibimos en nuestra vida, when we receive Him in our lives, nuestros pecados presentes, pasados y futuros son perdonados. our past, present, and future sins are forgiven. Así que si tenemos a Jesucristo, lo tenemos todo. So if we have Jesus, we have Him all. Pedro inicialmente quería materializar el perdón de Dios, But initially, I wanted to materialize God's forgiveness. pero después Jesús nos enseña la gran misericordia que tiene hacia nosotros. But then Jesus showed Peter the great mercy that He has toward us. Seguimos con otra enseñanza que es que Dios debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. The next thing that we can learn is that we have to forgive because God has forgiven us. Es verdad que Dios nos ha perdonado muchísimas veces Yeah, God has forgiven us many times. y como lo mencionamos anteriormente, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados And like I just mentioned it, our past, present, and future sins has been forgiven por su amor y su misericordia. by His love and mercy. Pero debemos aprender que el amor de Jesucristo nos impulsa a perdonar a otros. But we have to learn that God's love propels us to love others and to forgive others. Y no solamente perdonar una vez, And not only to forgive one time, ni dos, ni tres, or 2 or 3 times, ni 490 veces, or 490 times, sino todas las veces que sea necesario. but every time that is necessary. Porque realmente nosotros como cristianos no perdonamos por moralismo, Because we as Christians, we don't forgive because of our morals, ni porque tengamos una obligación con nuestros hermanos, or because we have an obligation with our brethren. mas nosotros replicamos la misericordia que Dios muestra en nuestras vidas. But we replied the mercy that God showed us. Esa es el verdadero mensaje al perdonar. That is the true message when we forgive. Y creo que con esto podemos decir que si somos maltratados físicamente o verbalmente, And I can tell you if we are ill-treated physically or mentally, no quiere decir que debamos soportar esto. it doesn't mean that we have to support this. Creo que lo más lógico y necesario es que busquemos ayuda necesaria, But the most logic thing to do is to seek help. pero debemos aprender a perdonar las personas que nos hacen daño. But we have to learn how to forgive the person who treat us bad. Para concluir nuestro estudio de hoy, And to conclude today's study, podemos decir que Jesucristo nos enseña we can say that Jesus teaches us que se deben dar varias oportunidades para el arrepentimiento de un creyente que ofende a otro. that you have to give various opportunities for the repentance of a believer who offends another. Cristo nos enseña que aquella persona que no perdona de corazón a sus hermanos Christ teaches that the person who doesn't forgive with his heart his brethren
está mostrando que no ha entendido el amor de Dios. That person is showing that he hasn't understand God's love. Cuando perdonamos, When we forgive, reflejamos a Jesucristo en nuestras vidas. we reflect Jesus Christ in our lives. Es por eso que perdonar es una de las mejores maneras That is why forgiving is one of the best ways de mostrar un corazón transformado por Jesucristo. to show a heart that has been transformed by Jesus Christ. Así que hermanos, mi aliento para todos ustedes esta mañana So my brethren, my encouragement for all of you this morning es para que aprendamos a perdonar continuamente is that we can learn to forgive continuously y siempre teniendo en cuenta and always having in mind cómo Dios nos ha perdonado. how God has forgiven us. Y realmente lo importante que es perdonar para restaurar nuestras relaciones con el prójimo. And the important that is to forgive to restore our relationship with our brethren. Así que los aliento, hermanos, So I encourage you, my brethren, que perdonemos frecuentemente that we forgive with frequency y busquemos a aquella persona a la cual le debamos un perdón. and we find that person who we owe a forgiveness. Entonces ahí estaremos aplicando lo que Dios nos ha enseñado hoy. So there we will be applying what God taught us today. Les quiero dar las gracias por estar con nosotros reunidos esta mañana, I want to give you thanks for being today with us, con sus casas, en su familia, con sus familias en sus casas reunidos, with your families at home all together. y que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. And I hope that this message could be a blessing for all of you. Vamos a cerrar con una oración para darle gracias a Dios por este mensaje. We're going to close up in prayer to thanks God for this message. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor. Father, I give you thanks for this time that we shared. Te damos gracias por tu palabra y el mensaje de perdón que has transmitido en esta mañana. We give you thanks for your word of forgiveness that you have given us this morning. Te pedimos nos ayudes a seguir perdonando a los demás We ask you to help us to continue forgiving others y que practiquemos la misericordia así como tú nos has enseñado. and that we practice mercy just as you have taught us. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. We ask this in the name of your beloved Son, Jesus Christ. Amén. Amen. Hasta una nueva oportunidad, hermanos. Dios los bendiga. Until another opportunity, my brethren, God bless you.